Hoy, como siempre, quiero esclarecer un punto muy importante para todo cristiano, amante de la verdad. En este caso, quiero mostrarles algunos versículos en donde nos daremos cuenta que los mismos demonios, los apóstoles y profetas sabían que nacería el Hijo de Dios, y no específicamente que Dios nacería. Veamos qué dice la Biblia respecto al Hijo de Dios, es decir, acerca de Cristo. Del Evangelio de Lucas, en su capítulo 8, como muy bien sabemos que Cristo Jesús iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando las buenas noticias del reino de Dios, y por supuesto que con él iban los 12 discípulos. Pero en el transcurso del camino, dice que, bueno, leamos el versículo 27 del capítulo 8 de Lucas. En cuanto a Jesús, pisó la tierra de los Gerasenos. Le salió al encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía bastante tiempo que no se ponía ropa y no vivía en una casa, sino entre las tumbas. Es decir, que este hombre vivía en el cementerio. Bueno, al ver a Jesús, dio un grito y cayó delante de él, y con una voz fuerte dijo: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Escuchó bien? Este demonio, al ver a Jesús, se contrajo que dijo: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pensando que Jesús venía a atormentarlo, pero Jesús solo venía pasando. El mismo demonio se sintió mal. Pero lo que se quiere extraer acá es esto, de que el mismo demonio muy bien sabía que Jesús no era Dios, sino que más bien era el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y cómo no iba a saber ese demonio si ellos vivieron en el cielo junto a Cristo como creación de Jehová Dios? Entonces, para no darle mucha vuelta al asunto, yo creo que queda más que claro el tema que quiero darles a conocer, que los mismos demonios sabían y conocían que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, y no que fuera el mismo Dios. De lo contrario, ese demonio hubiera dicho: ¿qué tengo que ver contigo, Jehová? O Dios Padre Todopoderoso. No, ni siquiera usó esa expresión, más bien dijo una realidad referente al Hijo de Dios. Del Evangelio del mismo libro de Lucas, el evangelista, en su capítulo 1, versículos 28. Usted muy bien sabrá de que el ángel Gabriel visitó a aquella doncella virgen que se llamaba María. Y en el versículo 28 dice que este ángel Gabriel entró y le saludó. Y le dice: mujer especialmente favorecida, Jehová está contigo. Aunque ella quedó desconcertada con aquellas palabras y trataba de entender qué podría significar el saludo. Así que el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque cuentas con el favor de Dios. Versículo 31 le dice: mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y tienes que llamarlo Jesús. El verso 32 dice: él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Notó bien? Este ángel Gabriel no le dijo: este será llamado Dios Todopoderoso, o Dios Jehová, o Yahvé, sino que le enfatizó claramente que este sería llamado Hijo del Altísimo, y Jehová Dios le dará el trono de David su padre. Aquí hay otro versículo de tantos más, en que se enfatiza la posición del Hijo de Dios y la del Dios Padre Jehová. De igual manera, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 20, versículo 17,
después de que nuestro Señor había resucitado, llegó María Magdalena y ella se aferró a Jesús, es decir, se agarró de él o se colgó de él. Pero leámoslo, Juan 20:17. Jesús le dijo a María Magdalena: deja de agarrarte de mí, porque todavía no he subido al Padre. Vete a donde están mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios. ¿Notó bien o escuchó bien? Y a mi Dios y Dios de ustedes. Aquí Jesús da a conocer de que Él sí tenía un Dios y Padre, que es el Padre, o que era el Padre de los apóstoles y todo cristiano, y el Dios también de ellos, como el Dios de Jesús mismo. Aquí no podemos contradecir la palabra de Dios, haciendo creer a la gente que Jesús es el mismo Dios. Aunque alguien puede objetar diciendo las palabras que utilizó Tomás, o el apóstol Tomás, cuando Jesús se presenta entre sus discípulos, después de que Tomás, el incrédulo, no creía en Jesús hasta que él vio las huellas en su costado, las de Cristo. Hasta entonces él creyó. Pero en el versículo 28 es un versículo que contradicen o hace opacar la espiritualidad de los trinitarios, haciendo creer que Jesús es el Dios Todopoderoso. Ya vimos en el versículo 17 de Juan 20 que Jesús dice que tiene un Dios y Padre. Pero escuche usted la expresión de Tomás cuando vio a Jesús, su maestro, después de que él comprobó que era Cristo el que se había presentado delante de él, ya resucitado. Juan 20:28. Entonces Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Con esta expresión hace creer a los que confunden a Jehová Dios con su Hijo, de que porque Tomás dijo mi Señor y mi Dios, es que Jesús era el mismo Dios. Pero ya ven el contexto, en el versículo 17 Jesús dijo que él tendría que subir a su Dios y a su Padre. Así que Jesús no puede ser el mismo Dios que Tomás hacía referencia aquí. Entonces, ¿qué quiso dar a entender Tomás? Tomás, de plano y de seguro, tenía el concepto y el conocimiento de que Jesús era el Hijo de Dios, tal como venían revelando las profecías. Pero ¿por qué él utilizó la expresión mi Señor y mi Dios? Porque también es cierto que Jesús es un Dios como los ángeles. Entonces Tomás, por supuesto, dijo que Jesús era su Dios, pero no en el sentido pleno de la palabra, sino más bien considerándolo como al Dios Hijo. Es decir, la posición que tenía Cristo Jesús. Porque si notamos el versículo 31, aquí le quedará más claro a usted. Dice: pero estos se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Y si meditamos en la palabra Cristo, ustedes sabrán de que Cristo significa ungido, nombrado, o consagrado, o apartado, o elegido. Así que, para que todos ustedes sepan, dice el apóstol Juan, ¿verdad?, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Notó muy bien? Y para que por creer puedan tener vida por medio de su nombre. Así que usted y yo tenemos que creer y saber que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí sí ya está hablando en singular de este Dios único, omnipotente y todopoderoso, Jehová. Si Tomás utilizó la expresión mi Señor y mi Dios referente a Cristo, es porque sin dudas que Jesús
también es un Dios, al igual que los ángeles. No que Él sea el Dios Todopoderoso.